Mientras tanto. Entonces acá lo que hay es el paquete de el pasaporte con el sello de entrada y salida. Acá están los datos de la señora. Estoy viendo acá que traen una foto frontal y una foto posterior de la moto. Bueno, el número de guarismo de identificación del chasis y guarismo de identificación del motor. Si tiene revisión técnico-mecánica y de gases y el SOAT. Bueno, vamos a ver. Mientras almorzamos, vamos hablando un poco de la experiencia de atravesar la frontera con San Miguel. Bueno, la experiencia tiene que ver con que cuando he pasado la frontera en Rumichaca, pues evidentemente pues todo fluye. Bueno, comprendo que llegué como a las 10 de la mañana, son las 13:23 y a las 10 de la mañana pues estaba lleno de hinchas. Hubo un partido estos días en Quito y bueno, venían devolviéndose los hinchas, entonces te imaginarás la fila, igual la fila la pudiste ver acá, ¿cierto? Ahí estamos claros y no hay problema, bueno, hace parte del proceso. Lo que no me parece es que, y de lo que tú debes estar preparado si vas a hacer este viaje, es que yo, como vi esa fila, pues me acerqué a la aduana en Ecuador, pues para preguntar si podía ir agilizando algún tipo de documento o algo así, y me dicen que no, que tengo que primero llevar el chequeado de la migración ecuatoriana. Entonces ahí pues perdí pues mucho tiempo en las filas. Después de la fila de migración ecuatoriana pasé a salud en Ecuador para hacer un reporte de salud y presentar el carnet de vacunas del COVID. Hasta ahí todo normal, siempre ha sido así. Pero lo que no me parece correcto es que llegando ahora nuevamente a la aduana en Ecuador, pues para registrar la moto y pasarla legal a territorio ecuatoriano, me dicen que hay que hacer una serie de documentos que me mandan de Ecuador a hacerlos ahí a un establecimiento comercial que hay en las mismas instalaciones. ¿Cuáles son los documentos? Pues sacar copias de todos mis documentos, que pues normalmente nunca me ha pasado que me pidan todas esas copias. Segundo, me solicitaron que tomara las fotografías de la motocicleta, las fotografías de los guarismos de identificación o improntas de la motocicleta, cosa que en Rumichaca pues siempre lo hace el funcionario. Acá nos entregan esa responsabilidad a las personas y entonces pues quedo obligado a comprar el servicio ahí en ese establecimiento de comercio. Entonces, ¿será que hay algún arreglo ahí? No sé, pero no me parece justo ni honesto. Segundo, ya cuando por fin la señora tomaron las fotografías, armaron los paquetes, que se demoraron casi 45 minutos, casi una hora, porque a la señora no le funcionaba el wifi, no quería conectar su celular al computador para descargar las fotos de mi moto. Entonces allí hubo otra demora. Ya cuando tuve los documentos en la mano, pues ya me voy a radicarlos en la aduana ecuatoriana y oh sorpresa, porque el funcionario salió a almorzar y no quedaba otro funcionario reemplazando. Oh Dios mío, pues lógicamente pues para no estarme allá parado, pues preferí venir acá y adelantar el almuerzo. Entonces, para que lo tengas en cuenta, debes traer todos los documentos en copia. Yo llevaba pues en regla mis documentos, pero nunca me ha pasado que tuviera que dejar copias. Igual, bueno, es un aprendizaje más. Ahí se los dejo por si van a hacer este viaje Bogotá-Ecuador o Colombia-Ecuador, más bien por la frontera de San Miguel. Ya nos vemos. Mucho más tarde. Y ya estamos acá, terminamos por fin. Contra todos los pronósticos, ya son las 14:18 horas. Bueno, nos demoramos de verdad 4 horas para pasar la frontera, pero con mucha alegría, gracias a Dios, lo hemos logrado. Surgieron varios elementos acá a tener en cuenta en la ruta. Lo primero es que yo voy para Ibarra, ¿de acuerdo? Entonces, si tú ves el mapa, que te voy a dejar acá la imagen para que te guíes, si lo notas, yo puedo ingresar a Ibarra por abajo, que es por Quito, ¿cierto? O puedo ingresar por arriba, que es a través de la vía marginal de la selva. Oiga ese nombre, vía marginal de la selva. ¿Qué ocurre? Que si me voy por abajo, por supuesto es más lejos. Tendría que bajar hasta Quito para poder retomar la vía y poder continuar hacia Ibarra, ¿de acuerdo? Pero es más lejos. Al momento de almorzar,
llegaron unos policías de tránsito, entonces les pregunté que por esa vía a donde me recomendaban en 3 o 4 horas quedarme a pernoctar, a dormir, y me dijeron que no me recomendaban irme por esa vía porque estaba deteriorada y que para la moto no había paso. Entonces, oh Dios mío, porque pues esa era la ruta que yo tenía calculada y dispuesta para llegar a Ibarra. Sin embargo, ahorita pues después de hacer múltiples consultas, como se dieron cuenta, llamé a un amigo y es Andresito. Un saludo a Andrés, si ve el video, que trabaja en el Expreso Bolivariano, y él está estos días haciendo unos recorridos por estas rutas porque se quedaron varios vehículos por la emergencia de la vía en Rosas Cauca. Se quedaron varios buses de Bolivariano ahí, digamos que retenidos en el sur del país, lo que es Pasto e Ipiales. Entonces él me dice que él la recorrió hace poco, me dice evidentemente hay tramos destapados muy cortos, pero normal. Entonces, si por ahí pasaron los buses, pues por supuesto yo puedo pasar. Entonces vamos a hacer la ruta como la teníamos diseñada, ¿de acuerdo? Entonces retomamos. Ya estoy muy contento. La gente nos saluda, pero a mí me enseñaron a saludar y yo saludo. Ya estamos muy contentos porque retomamos después de 4 horas. Y bueno, hay que tener paciencia. Al final me di cuenta que las buenas señoras del establecimiento comercial, bueno, me ayudaron. En últimas, se pagó, no tanto fue el valor. Lo más importante fue que, pues en últimas me ayudaron, ¿no? Entonces, para tenerlo en cuenta, voy a parar acá un momento porque me entró acá señal para tomar hacia Ibarra y nuevo trayecto. Excelente, pues obviamente, como siempre lo he dicho, a través del Waze nos podemos ubicar. Dios mío, como que justo en este punto ya no había señal. Arrancamos. ¡Oh, qué calor, qué calor! 38 grados dice acá el panel de instrumentos de la moto. 38 grados. Algo que llama muchísimo la atención es que cuando uno entra a Ecuador hay muchos, pero muchísimos vehículos Chevrolet y muchos buses marca Hino. Pues para los que nos gusta este tema de los vehículos es bien sorprendente porque en Colombia hay mucha más variedad. Acá hay variados, pero no en tanta cantidad. Bueno, entonces estoy esperando a que el Waze cargue porque no me ha dicho la ruta. Acá en este municipio, bueno, en este municipio o caserío se llama La Punta. Acá fue donde almorcé, pero acá ya no sé si tomo a la derecha o tomo a la izquierda. Entonces, mira, acá hay un centro de diagnóstico, limpieza de inyectores. Esto es como un taller. Entonces necesito activar mi Waze, iniciar trayecto. Ok, ahora sí, vamos a ver cómo nos va. Bueno, nos va a ir increíble. Ahora sí está todo listo. Bueno, yo creo que hagámosle caso al semáforo, ¿no? Algo también para tener en cuenta es que las mismas autoridades a las cuales les pregunté sobre dónde podía pernoctar, les pregunté justo porque cuando estuve trabajando en Bolivariano en la ruta internacional había leído muy detenidamente, había estudiado el código de tránsito ecuatoriano, y frente a las normas de tránsito me di cuenta que habían, ojo, delitos contra la seguridad vial. Es decir, que el Código Penal tenía un capítulo especial que habla de delitos contra la seguridad vial, ¿correcto? Entonces evidentemente les pregunté que cómo funcionaba ese tema acá de los delitos contra la seguridad vial. Entonces me contaron, por ejemplo, si la velocidad decía la señal 100 kilómetros por hora y yo iba a 115, había sobrepasado el límite. Sin embargo, ese límite, como no lo había superado con mucha diferencia de kilómetros, entonces me iban a hacer un comparendo. Ellos me dijeron, te multan. Pero si yo supero ese límite a, digamos, 140 kilómetros por hora, entonces me dijo, ahí sí, te van a judicializar. Y me dijo que el arresto iba a ser entre 15 días y un mes por simplemente, bueno, entre comillas simplemente, ¿no? Pero por vulnerar los límites de velocidad establecidos. Entonces, para tener en cuenta, ¿de acuerdo? Bueno, yo no sé qué les ha parecido toda esta aventura. A veces tenemos planeado, se nos daña el plan, pero lo más importante, como siempre, es llegar bien. Veníamos tratando, vea el perrito, ojo con el perrito.
veníamos tratando el tema de las características de la vía, el diseño geométrico de la vía, ¿recuerdas? Y hablábamos de los diferentes materiales de construcción de la vía, entonces logramos tocar el tema del asfalto, del concreto, de la adherencia, de las curvas verticales, de las curvas horizontales, ¿cierto? Y decíamos que como principio no adelantábamos en curvas ni verticales ni horizontales. Mira ya la moto al fondo, ¿la ves? Y se fue ocultando, es decir, si yo adelantara en esta curva vertical, mira que yo no voy a ver que viene de allá para acá. Imagínate yo adelantando a toda velocidad y viene otro a toda velocidad. Entonces, para tener en cuenta, mira, aún no se ve, ya empieza a verse. Entonces no se adelanta ni en curvas verticales ni en curvas horizontales. Algo también muy importante que yo siempre hago y les recomiendo, creo que sería una de las recomendaciones más valiosas que les podría dejar, es que siempre mantengan comunicación con la vía. ¿Y cómo se hace eso, Nicolás? ¿Cómo? ¿A dónde llamo? No necesitas llamar a ningún lugar, simplemente vas viendo las señales de tránsito, léelas, haz el ejercicio. Yo, por mi experiencia profesional como instructor, ya sé que los conductores no estamos acostumbrados a leer las señales, por eso es que nos pasamos de la velocidad, por eso es que nos pasamos del giro, del cruce, del destino, etcétera. Sin embargo, sé que sí podemos mejorar, ¿sí? ¿Y cuál sería un ejercicio muy puntual para que tú puedas mejorar esa parte de leer las señales, habituarte a leer las señales? Yo obvio ya lo hago simplemente porque estoy acostumbrado, pero hay que tomar el hábito. Entonces lo que a mí me enseñaron es que uno va viendo las señales y las va diciendo intencionalmente, es decir, por acá veo una señal, resaltos en la vía, señal preventiva, sobre la calzada, los resaltos. Perfecto, me mantengo por el carril central, velocidad máxima 50 kilómetros por hora, tanto horizontal como vertical, aproximación a resalto, 30 kilómetros por hora como velocidad máxima, otra vez resalto, paso los resaltos, reduzca la velocidad 50 y más adelante aproximación de resalto. Ok, entonces, ¿qué quiero decirte? Tú vas haciendo ese ejercicio, arrancas y lo vas haciendo. Primero, estás muy concentrado en la vía, ¿o no? Claro, porque estás mirando lo que tienes que ver en la vía, leyendo la señalización y acatándola, ¿cierto? Entonces, si eso lo haces frecuentemente, yo te garantizo, yo te aseguro que tú vas a lograr tomar el hábito, y ya después, cuando vas transitando sin tener que hacer el ejercicio de irlos pronunciando, pues te vas a dar cuenta que ya, entre comillas, por tu memoria muscular, ya vas a ir tomando la comunicación con la vía, y eso obviamente pues te va a permitir estar conectado con ella para prevenir los riesgos, ¿correcto? ¡Qué calor! 39 grados centígrados, dice la moto. No sé si les había comentado que cuando nosotros vamos en las vías, por ejemplo, en esta vía, hablando de las características geométricas, no sé si sabes que la vía, a pesar de que, bueno, esta vía es en pendiente, pero me refiero al corte horizontal, a pesar de que uno pensaría que la vía es completamente plana, es decir, no hablo de la verticalidad que tiene precisamente esta vía hacia abajo y hacia arriba, no, estoy hablando de la parte horizontal. Así pensemos que es completamente plana, la vía no es plana, la vía tiene, a pesar de que longitudinalmente la estemos viendo, la vía tiene una forma ovalada. ¿Y esto por qué? Porque este diseño permite que cuando llueva el agua se evacúe por las canales. Si ves a la derecha y a la izquierda, esta vía tiene canales de evacuación de esa agua. Entonces es muy importante tener en cuenta que cuando en la vía paran vehículos y dejan residuos, dejan grasa, dejan aceite, recuerda que los vehículos pesados en su mayoría se movilizan, o el combustible que utilizan es diésel, que en últimas es un aceite. Entonces, de esa manera, cuando están esos residuos en la vía y viene el agua, y el agua los desplaza, tan pronto empieza a llover, ese desplazamiento de esos residuos pues es mucho más latente, porque aún no han sido evacuados, es decir, se levantan, ¿cierto? Porque el agua es más pesada, entonces el agua va debajo de esos residuos.
se levantan los residuos y por encima del agua se van desplazando, ¿de acuerdo? Cuando empieza a llover, ahí hay un punto de alto riesgo, es decir, por eso es que nos han dicho y ya sabemos que siempre que empiece a llover disminuyo la velocidad. ¿Y cuál es el fin? Pues primero, sabiendo que no va a haber la misma adherencia, ¿cierto? Disminuyo la velocidad para procurar no tener el tiempo suficiente para frenar o en las curvas para tener un poco de mejor agarre, y segundo, para que se pueda evacuar el agua de la calzada, ¿de acuerdo? Mira esta línea de residuos, ahorita presuntamente están secos, pero cuando empiece a llover entonces eso va a pasar, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos viendo acá Bellavista, la señalización máxime, porque pues lógicamente acá yo no conozco, ¿no? Entonces ahí se pone a prueba ese tema de estar leyendo las señales, de estarlas acatando para no pasarnos, para no perdernos, a pesar de que llevamos el Waze, ¿correcto? Yo creo que vamos a finalizar hasta acá este video. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo lo disfruté y espero que te sirvan estas lecciones, no solamente la lección de características de la vía, adherencia y agarre, sino toda la experiencia que tuvimos para pasar el cruce fronterizo de San Miguel. Y hoy me despido, no sin antes recordarles que el mundo necesita de héroes como tú y como yo. Pensar, sentir, pero lo más importante, actuar. Y todo porque en Ecuador tampoco utilizan el casco. Chao, chao.